Así te quería agarrar. Ay, por Dios, por favor. Así lo quería agarrar. Uy, con las manos en la masa. No, esto no es justo. Con las manos, ¿sabe qué? En la pasta celulosa del libro. Este olor me le mantiene vivo. Si pudiera oler, cosa que no me fue dado, también diría, pero lo agarré, ¿qué está haciendo? Ay, profesor, leyendo. Qué pecado de muerte el suyo. El mío ya sí, ya totalmente. Lo mío merece estar en el catecismo, como condena. Bueno, pero ¿por qué no pecamos juntos? ¿No? Usted también. Bueno, usted no tiene perdón. Yo no tengo perdón. Yo soy Juan Domingo Perdón. Claro. ¿Qué está leyendo? Cuénteme. Yo estoy leyendo, he leído una novela bastante larga, por cierto, que se llama La ladrona de libros, de Markus Zusak. ¿Está la película? En este caso, está la película. Sí, muy interesante. Que es una novela bastante larga, como bien te digo. Yo en este caso la tengo en inglés, pero se consigue fácilmente en castellano, sobre todo después de la película. Claro. ¿Cómo se llama el actor australiano, el del discurso del rey? Gregory Peck. No. Ay, ¿cómo se llama? No me voy a acordar ahora. Después de Steve McQueen no entiendo nada. Bueno, no importa, es un actor muy conocido y una actriz española también que hace. ¿De qué va La ladrona de libros? Obviamente es una novela. Es una novela ambientada en la época, en el peor periodo de la historia europea, que fue la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, etcétera. En Alemania, en Berlín. Y trata sobre la pequeña Liesel y su familia. Es una familia muy humilde, el padre es organista y por supuesto está todo este problema de la persecución y el régimen que está asolando buena parte de Europa. En 1939, estamos hablando, ¿no? Peor momento. Como para comprar una casa. Para comprar una casa. Claro. Y ella es una niña muy, muy inquieta, muy activa, muy interesada por la lectura. Y un día, en una quema de libros, rescata un libro y se da cuenta de que los nazis queman ciertos libros, entonces se pone de alguna manera en la Ahora postura, Thomas Mann, claro, se pone en la postura de, rescatar y empezar ella es una familia muy humilde, se dedica a hacer la bandera, ¿no? Lava ropa, hasta que un día encuentra, en uno de sus trabajos, una mujer que la invita a su casa, le da la ropa y ella ve una biblioteca imponente. Y ahí se da cuenta de su amor por los libros y primero empieza robando un libro, luego otro, y la mujer después la invita a leer. Digamos, la anécdota es esa. Ahora, ¿qué es lo interesante de la novela? Hay dos cosas. ¿Qué hay detrás, no? El narrador. La novela no está narrada ni por Liesel ni por un narrador en tercera. Quien narra la novela es la muerte. Pues en la tapa, no se va a ver acá, es la edición inglesa, en realidad esta es de Faber & Faber, a ver cuál es esta, no veo la editorial. No, Black Swan, la edición inglesa, una de las ediciones inglesas, es la parca, la representación de la parca, danzando con la niña, ¿no? Hay algo ahí. La muerte, empieza diciendo la muerte, a ver si puedo leer, dice, primero los colores, después los humanos, eso que usualmente yo veo como cosas, o por lo menos trato. Aquí hay un hecho muy pequeño. Vas a morir, dice el narrador. I am in all truth and attempting to be cheerful about this whole topic. Dice, quisiera poder sinceramente, y estoy tratando de ser agradable acerca de todo este tópico, aunque muchas personas se vean llevadas a creer en mí, sin importar sus protestas. Por favor, créanme, yo puedo ser agradable, ¿sí? Y puedo ser amigable también, incluso confiable, amable. Y eso es lo único que puedo intentar hacer. Correcto. Solamente no me pidan que sea buena, que sea simpática, ¿sí? Lo bueno y lo simpático no tiene nada que ver conmigo. Así empieza la novela. Y va a narrar distintos hechos, distintos momentos terribles, todo, y cómo la muerte como narradora y organizadora del relato en torno a Liesel y lo que sucede allí
va ordenando todo hacia, por supuesto, un final terrible. Claro. Y lo segundo importante e interesante es el trabajo que hay con el acto de lectura y el acto de escritura. Porque en un momento, uno de los hechos fundantes de la trama de la novela consiste en que hay un pintor judío que se refugia en la casa de Liesel, en el sótano, y bueno, está toda esta cuestión, claro, ¿no? de todo lo que ya sabemos, ¿no? Ana Frank y toda esta cuestión. Claro. Y hay algo interesante, no tiene papel. No tiene papel para dibujar, es un dibujante, un pintor. Entonces Liesel decide hacerle un regalo. Toma uno de los libros que ha robado y le pinta las hojas de blanco. ¿No? Es un libro, las pinta de blanco y se lo regala. Ese libro es Mi lucha. Entonces hay un juego muy interesante en torno de... Se va a ver acá, no sé si se va a ver, permiso. Se va a ver que el dibujante, a ver si se ve bien ahí, escribe, dibuja, y es como una especie de palimpsesto. Claro. Exacto. El blanco sobre... Abajo se ven las letras Mein Kampf. ¿No? Entonces hay una cuestión allí, ¿no? Está pintando un mural, que yo después, si pueden buscar los dibujos y los sobreimpresos, están muy bien hechos en la novela. Entonces está toda esta cuestión de cómo, dicho así para los amantes de los libros que somos, la única salvación posible en el momento más terrible está en el arte y en la literatura. Claro. La ladrona de libros, de Marcus Zusak, una novela larga, pero muy agradable, muy entretenida y con paciencia. Pero esto es lo que he leído. Qué bueno, qué original es muy original, muy original. Bueno. Aparte el narrador, ¿no? Exactamente, el narrador, la muerte como narradora, ¿no? Bueno, está el hombrecito del azulejo, ¿no? Sí. Es un tema, ¿no? De Mujica Lainez, la muerte. La muerte, ¿no? Las representaciones de la muerte, bueno, algo... Podríamos ir a ese... O no. O no. Bueno, yo voy a, después de esto, porque es bastante terrible, ¿no? O bastante, perdón por mi pobre comentario, es terrible. Yo voy a otro punto, profesor, me voy a Claudio Magris, gran narrador italiano, gran investigador, gran ensayista, hombre que está muy cercano a Roberto Calasso, a San Roberto Calasso. Claudio Magris es un enorme intelectual de esa Italia del norte, el estriestino, nació en 1939, publicó justamente no lo tengo acá anotado, pero es la literatura habsbúrgica, ¿no? Ah, sí. Un texto hermosísimo, yo lo tengo en italiano, pero una belleza. Lo hemos citado. Igualmente, debo decir, es un texto que se nota que tiene un encorsetamiento académico, ¿no? Está bien, está muy bien, porque es una investigación. Es más como si fuera un manual, ¿no? En cierto modo. Pero en el libro que me voy a ocupar ahora, ¿no? Es autor, por ejemplo, de Conjeturas sobre un sable, Microcosmos, a ciegas, gran libro que ya vamos a ver. Así que usted comprenderá, No hay lugar a proceder, la pieza teatral, la exposición y los ensayos Utopía y Desencanto, Al infinito viajar, La historia no ha terminado, Alfabeto, etc. Gran escritor de muchísima obra. De lo que me voy a referir es, para mí, uno de sus más grandes libros, no sé si el mejor, que es El Danubio. El Danubio, como ustedes verán, es un ensayo bellísimo, casi un diario de viajes. Diría que sí, es una combinatoria de diario de viajes que tiene exactamente 370 páginas, editado por Anagrama, en una edición un poco más económica de las que suele hacer, es la que yo al menos tengo y la que leí, que recorre los 3.000 kilómetros del río Danubio, desde su nacimiento en Alemania, en un poblado muy chiquitito, se imaginarán, nace un río, un hilo de agua, hasta convertirse en el dios Danubio, ¿no? Cuando pasa por Viena, Viena, Budapest, ¿no? Algo imponente. Después todo lo que es el camino por Serbia, todo lo que es el camino finalmente que separa a Bulgaria de Rumania y muere en el Mar Negro. ¡Qué recorrido! Una cosa imponente. ¿Qué es el Danubio? ¿Por qué les digo que es un texto absolutamente recomendable? Primero, porque a los que les gusta conocer un lugar, Claudio Magris se detiene en el poblado, se detiene en el pequeño museo que hay, en la casa de tal personaje. Aquí vivió tal, aquí vivió.
personajes famosos, ¿no? Por supuesto, en pequeños poblados. Ni hablemos de cuando pasa por Viena, cuando pasa por Budapest, ya les digo, son cosas increíbles, absolutas, de un valor notable, ese río que de alguna manera baña toda la mitad de Europa hasta la Europa oriental, ¿no? Todas las grandes ciudades están allí. Es un río que es navegable en muy buena parte, que él lo va recorriendo en barco, justamente, por recorrido por tierra, pero después luego en barco, para reflejar en detalle con su familia. Este libro tiene unos cuantos años, tiene más de 40 años, él va reflejando toda la impresión que significa el viaje, que significan los cambios. Se imaginarán que desde Alemania a Rumania, ¿no es cierto?, 7 o 8 lenguas, más culturas muy diferentes, la cultura ya mitteleuropea es de por sí algo, narrado por un italiano que es de Trieste. Lo quiero aclarar porque no estamos en la Italia meridional, en la Italia más pasional, o si se quiere en la Italia más antigua, sino en la Italia un poco más mitteleuropea, fue parte del Imperio Austrohúngaro, es una Italia que se incorporó tarde a Italia, ¿no? Que tiene todavía una cultura germánica, o mejor dicho, austríaca, muy notable, y él tiene una formación en ese sentido. De hecho, Magris habla un perfecto alemán, es decir, sabe perfectamente una cantidad de lenguas, aparte del italiano exquisito en el que escribe. Y ¿sabes qué, Diego? Para un profesor de literatura, o para un buen lector, o para un estudioso de la literatura, es inevitable pensar que ese río recoge de alguna manera no solo la sangre de tantas batallas, sino la tinta de tanto escrito. Qué lindo es. Es un río de tinta el Danubio, es un río de música también, pero es fundamentalmente un río de sangre. Imagínense las guerras entre otomanos y pueblos cristianos de uno y otro bando luchando contra eso, más todas las invasiones y demás, más el límite del Imperio Romano, ¿no? Porque más allá del Danubio era como la terra incognita, ¿no? Y después la Europa hipercivilizada, hiperculta, refinadísima, que los Austrias, que los Habsburgo logran construir allí de una manera exquisita, más la Europa oculta, que va camino a Transilvania, que recorre de la otra parte, la señor. otra parte, exacto, ¿no? Alfred Kübing, ¿no? Muy bien. Y todo, y el contacto con los pobladores, ¿no? Que le cuentan leyendas, viejos pobladores campesinos que de pronto aparecen, o personas de la cultura, o un director de un museo, o una directora de la casa de un escritor, de la casa de un músico y demás, sobre lo que él va sumando algo que es el fluir, ese río que fluye, es el fluir de una cultura europea que es posible, porque el gran tema de Magris es justamente si Europa es posible. Es decir, una Europa que está siendo afectada de una manera notable por una cantidad de políticas que, valga decirlo, son antieuropeas en muchos sentidos. La cultura europea está siendo bombardeada de una manera increíble. Hay quien quiere que se convierta en un museo al aire libre, ¿no? Y hay otros que dicen, Europa está viva. Bueno, nuestros amigos de España lo entienden perfectamente porque ellos también lo están viviendo. Pero volviendo al tema del libro, fundamentalmente, esta odisea que realiza Magris, este viaje que realiza, yo creo que es una de las cosas más hermosas que uno puede leer para entretenerse. Miren lo que les estoy diciendo, para entretenerse, para conocer, pero también para profundizar en algo que es la esencia de una serie de pueblos que se remontan a lo más antiguo. Está conviviendo allí toda una serie de elementos, ¿no? Piensen ustedes que pasa por una Europa que es cristiana católica, que es cristiana luterana, que es cristiana ortodoxa, que es musulmana, y que está fundamentalmente sumando a todo eso una herencia impresionante. El Danubio, Claudio Magris, autorazo. Un río ecuménico. Es un río ecuménico. Bueno, el Imperio Austrohúngaro lo fue, ¿no? Claro. Miren, podría citarles miles de cosas, pero cuando entra en Europa Oriental, y bueno, qué es eso, da ganas de empezar. Porque la Europa Occidental uno más, pero la Europa Oriental
Es un mundo que hay que poner una lupa y empezar a ver, ¿no es cierto? Lobos que recorren, ¿no? Esas zonas boscosas. Es una buena idea para otro programa, así como dijimos la muerte, pensemos, en algún momento lo pensamos, ¿no? Sí, exacto. Los ríos y la literatura. Los ríos y la literatura. Una prosa exquisita. Magris es un prosista de primer orden y un observador de primer orden. Qué grande los italianos. Bueno, Claro, nos agarramos mutuamente con las manos en la masa. Absolutio. Sí. Ah, sí. Porque esto es una te confesión absolvo. in nomine Patri. Exactamente, sí. Bueno, sigamos pecando. Seguimos no quedamos leyendo como siempre. Totalmente. Adiós. Gracias.